buenos días, señor Alejandro. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien. Buenos días. Me da mucho gusto que se encuentre bien. ¿Cómo estuvo su semana? ¿Cómo se la ha pasado últimamente? Ya mucho mejor porque ve que me platicaba anteriormente de los problemas que tenía de los empleados, pero ya mucho mejor. Qué Cada bueno. vez mejor. Ya está mejor de la garganta porque no podía hablar. Sí, ya se nota mejor, sí. Se veía un poco pálido, mal, pero ya se ve mejor. Qué bueno, me alegra mucho. ¿Qué tal estuvo su día? Bien, cansado, pero bien. Em, Pero todavía no acaba, estamos en 10. bueno, sí, estamos en días, pero bueno, ya empezó, pues ya es un poco tarde. ¿Ya desayunó? Ya. Me da mucho gusto. Sí, mi pesito no se da gratis. Soy una persona que decía mi papá, primero comemos y después vemos. Entonces siempre estoy de acuerdo con esa opinión. Primero comemos y después hacemos Luego vemos. bilis. Bueno, está súper bien eso. Cuénteme cómo ha manejado el estrés en esta última semana. Mucho mejor. Creo que me has ayudado mucho. Me siento más tranquilo, más contento. ¿Sí? Me siento mucho mejor. La verdad sí me ha servido tus pláticas. Sí, me siento mucho mejor. Qué bueno, me da mucho gusto que le pueda ayudar. Realizó la actividad que le pedí que realizara del ABC. Recordamos que el ABC era un modelo cognitivo en el que explicar la situación en la cual como provocaba el estrés. Recordamos que eran acontecimientos observables y externos. Le puse un ejemplo de un compañero que pensaba que usted no hacía bien las cosas. Usted sobrepensaba, era cuando el punto B entra, que es como usted actúa ante esta situación, y es cuando se expresa el estrés, cuando se activa el estrés. Y empiezan estos pensamientos, ¿no? De no, es que no lo hice bien, tal vez me necesita exigir más. Y después en el punto C entran las consecuencias: dolor de cabeza, fatiga, irritabilidad. Entonces, cuénteme, de tarea, de actividad, yo le había dejado que identificar en esta semana un caso de ABC bajo estrés. Entonces, cuénteme, ¿cómo lo identificó? ¿Cuál fue? Y si me puede escribir, pues, la manera en cómo lo manifiesta, pues sería increíble. Un caso de que estrés. Pues el caso de estrés es que, sabes que tuve un problema de que no llegó una mercancía que tenía que llegar. Teníamos ya el pedido. Y eso me puso un poquito estresado porque la persona me estaba pidiendo la mercancía también. También él estaba. Todo es una cadenita, ¿no? Pero se resolvió bien. Y ya las personas que están trabajando con nosotros ya están mucho mejor y ya estamos mucho Ok, mejor. entonces el caso Entonces, fue... la verdad me ayudaron mucho las prácticas, me siento mejor. El caso es de que he comprendido más que para qué me estreso si no lo puedo solucionar, ¿no? Más vale pensar, relajarme, tranquilizarme y ver más opciones para no volverme loco. Ok, y sobre este caso que usted, bueno, en este punto que usted dice que es por mercancía, ¿qué consecuencias presenta cuando se da cuenta que la mercancía va a tardar? Pues tratar de checar que todo el mundo haga su trabajo, porque yo no puedo hacer su trabajo de los demás. Pedir y exigir que hagan su trabajo bien para que llegue la mercancía. Digo, me gustaría estar en todas partes para que salgan las cosas bien, pero no, siempre estamos a lo que hagan las terceras personas. Confío, por ejemplo, si voy a comer tortillas, confío que el que hizo las tortillas te viene a hacer las tortillas, ¿no? Limpias y todo. Sí, exacto. Entonces todos requerimos de todos y no puedo hacer más cosas que de lo que... Presionarlos que se hagan bien su trabajo es lo único que puedo hacer. Ok, entonces no manifestó muchos síntomas de acuerdo al ejercicio. Me has ayudado mucho. Siento que el estrés es el perrito de la casa que ya hasta te conoce, que es el que también se le está quitando el estrés. Comentabas que anteriormente que tú tienes un mismo perro de la misma raza. Sí, totalmente. Tengo un perrito igualito. Y eso sirve para el estrés, me decías. A veces sí, en reflejarse a veces con los animalitos, con personas que queremos, con seres que amamos.
nos ayuda mucho para relajar el estrés. Se cree también que esto ya no es parte del estrés, ¿no? Pero también se cree en las falsas, pues sí, creencias de la gente que también el estrés se saca con un árbol, se sacan con los animales, que luego los gatitos absorben el estrés, o luego los perros con acariciar. Pero eso ya son creencias de la gente. ¿Pero sirve o no sirve? Bueno, me imagino que si le sirve a alguien es porque sí le sirve. O si no le cree, pues no le va a servir. Pues es que esas ya son creencias, pero sí, Pero la cuando mayoría de nos unimos psicólogos en más. sus clínicas tienen animales. No, no, la verdad es que no. Tienen como, pues, cositas de apoyo, no sé, juguetes para los niños, cosas para bajar el estrés, esponjitas, Pero pero no tienen. animales no, porque luego pueden ser alérgicos o luego hay gente que le tiene fobia a los perros, a los gatitos. Entonces normalmente sí, animalitos casi no pueden haber. Igual por respeto a ellos. Yo pensé que tenía siempre un perro o un gato. ¿Sí? Sí, no sé, me imaginaba, pero... Bueno, no falta el que sí. Por ejemplo, hace tiempo conocí una clínica que tenía varios perritos, entonces llegaba la gente y los perritos muy nobles saludaban a todos, sí, pero no falta la persona que no le agrada. Sí, yo por experiencia de la edad he visto que la gente que se siente solita o triste o no sé, pues adoptan perrito, adoptan gatito o pajarito o no sé, un animalito para que se sientan cuando acompañados. nos unimos más a las personas que amamos, nos ayudan mucho. Ya te conoce. Sí, Pero es bueno. que veo. Y qué casualidad que sean la misma raza, ¿no? Pero sí, bueno. Totalmente. Pero está muy bonito. Y cuénteme, ¿cómo se ha sentido en esta semana últimamente? Muy relajado, tranquilo. Creo que esta semana ha sido la más relajada porque me sirven las pláticas porque no tengo por qué estar estresado. Me estuviste platicando diciéndome que el estrés es mental y como tal yo ya no me quiero estar estresando. Ok. Quiero estar relajado totalmente, pues, preocupado lo necesario, lo estresado lo normal. Pero ya no he exagerado como antes que estaba sacando chispas o no dormía bien o me dolía la cabeza de vez en cuando. Y eso es muy bueno, me alegra mucho saber eso. Sobre el ejercicio de ABC, yo le practicaba de los pensamientos automáticos, que era cuando empezaba el punto B, que era cuando empieza el estrés, cuando se presenta el estrés, de acuerdo a la situación que se presenta, pues tiene estos pensamientos automáticos de no, es que no lo voy a hacer bien, o me van a correr, o en este caso voy a fracasar, o así. En esta última semana, ¿usted ha presentado pensamientos automáticos? Te digo que esta semana en verdad me sentí mucho mejor. Igual hasta me siento mejor de la garganta y todo. Increíblemente creo yo que me han servido las pláticas para darme cuenta que no voy a solucionar nada con estarme preocupando o estar estresado. Que bueno, la preocupación es estrés. Mejor me voy a relajar. Lo que tiene que pasar, pues tiene que pasar. Siempre y cuando no hacerme del ojo de hormiga, ¿no? Hay que estar constantes y echándole ganas. Y ser gente responsable, pero más relax. Me decías que también de vez en cuando una cervecita. No soy mucho de cervecitas porque me hace daño, pero mejor un alcoholito. Bueno, y eso es bueno también relajar la mente. O caminar, que me decías también. Sí, correr también. Tengo un poquito de sobrepeso. Entonces he estado caminando más, que me sugeriste, camine usted. Con eso se quita el estrés, se quita el enojo, se quitan los malos pensamientos, me decías. Se quita hasta el sobrepeso y se siente lo más ligero. Sí, mantenerse distraído también. Entonces he estado poniéndome un reto de caminar más. Ahorita. Sí, y te digo entonces que ahorita acabo de ir a caminar. Aproveché para ir a traer unas cosas a un centro comercial que me queda cerquita y tus sugerencias de que caminar es lo mejor porque anteriormente tomaba la camioneta y no caminaba casi nada. Entonces eso sí, aparte que hace daño físicamente, me ayuda mucho. Yo creo que la caminata es lo mejor de lo mejor. Ok, entonces cuénteme ya desde su perspectiva, ya identificando que usted se ha sentido mejor en esta última semana, que ya identificó lo que
que el estrés no es bueno en usted, que ya identifica cómo es que el estrés se presenta, que recordamos en las otras sesiones pasadas, identificamos estos sentimientos que salen a flote, estas emociones. Cuénteme, ¿ya usted ha identificado alguna situación en la que algo le cause mucho estrés? Ya en este punto que diga, esto me causa estrés, esto es el punto detonante. Sí, mi punto detonante es que yo quiero que todo se haga como a mi manera de pensar. No van a hacer las cosas como yo pienso porque la gente tiene su criterio y van a hacer su manera. Entonces, estoy respirando fondo para que no me enoje cuando no se hagan las cosas. Bueno, la gente no piensa como yo, sino cada persona piensa diferente y hay que dejarlos trabajar a su criterio también para que funcione. Pero sí me ha ayudado mucho porque así ya no estoy tan estresado. Tenerle más fe a las personas, definitivamente. Ok, y eso es bueno también cuando aprendemos a identificar qué es lo que nos causa estrés, lo manejamos bajo un término mejor. Le voy a explicar un poco de qué se trata el estrés. El estrés es una respuesta natural del organismo que todos tenemos, que todos día a día lo experimentamos en pocas, pues sí, en pocas dimensiones más grandes. Hay gente que consume más estrés, hay gente que tiene muy poco estrés, hay gente que vive día a día Y con... hay respiraciones para el estrés, Sí, hay justamente ahorita le voy a explicar ejercicios. eso, totalmente. Le voy a explicar y cómo es que cuando se presente esto lo puede superar y le puede ser de ayuda. Las demandas del entorno superan mucho en cómo afrontamos el estrés. No sé, en una ocasión, como usted lo comenta ahorita, ¿no? Em, el trabajo, el material tarda, ¿no? Entonces vienen los pensamientos, pues sí, malos, es decir, no, es que pues va a tardar, sobrepiensa las situaciones. Esto nos lleva a los contextos laborales malos, que es cuando nos explotamos físicamente, entre lo físico, lo mental, y saturamos la mente. Por ejemplo, en esto podría entrar la sobrecarga de trabajo, la autoexigencia por parte de nosotros mismos, conflictos con compañeros, conflictos con sus proveedores, presión por cumplir metas, inseguridades por medio de usted mismo. Entonces, el estrés, cuando no lo manejamos, el estrés suele ser parte de nosotros, le comento, pero cuando sobrepensamos mucho el estrés, cuando las respuestas y los recursos es para afrontarlos, sobresalen esto. Entonces, ya no solo nos afecta a nosotros, sino nos afecta como el entorno. Luego usted dice que no lo lleva luego a casa, pero sin querer luego lo notan. Entonces, a veces el estrés no solo lo abarca usted, sino abarca a todos los que lo mantienen alrededor y puede tener muchas consecuencias a futuro. El estrés tiene también 3 componentes muy importantes, que es el cognitivo, físico y emocional. El cognitivo son los pensamientos que nosotros tenemos de preocupación. Como le digo, la preocupación de que no llegue la mercancía, en este caso podrían ser los que le exige, de no, es que vamos a vender poco, no tenemos lo suficiente, vamos a ponernos más autocarga de trabajo, vamos a quedarnos más horas, irritabilidad con compañeros. Entonces, cuando tenemos esto, pues es muy difícil. La anticipación negativa. Entonces, cuando nosotros pensamos en el estrés, llegan estos pensamientos negativos. Aunque nosotros no lo querramos ver, es cuando entra el ABC que le platicaba, que era este método de ver qué es cuando se presenta el estrés, en el punto B, que eran todos estos pensamientos automáticos que llegan a nuestra mente. Sin darnos cuenta, ya están ahí. Y es cuando nos autosaboteamos y pensamos y todo se va para abajo. Lo fisiológico, perdón, y lo físico es la taquicardia. El estrés se da mucho en taquicardias. Tenemos una alta demanda por parte del estrés. Hay gente que cuando el estrés aumenta mucho, no sé si usted lo ha pasado, la taquicardia va inmensa. La tensión muscular, luego hay gente que se la pasa en su escritorio, no puede moverse, se siente tumido, llegan a casa con dolor de cuerpo, dolor de huesos.
Y la fatiga se da mucho en el estrés. Muchísimo en el sentido de decir, Pero a ver, estoy cansado. paso por paso. Taquicardia. Entonces, la taquicardia es cuando siente uno que brinca un botoncito del corazón. Uh-huh. Sí, se acelera el corazón por esto mismo del estrés. Estamos más alerta de lo normal. Nuestros sentidos se ponen en alerta, nuestros pensamientos negativos nos hacen ponernos en alerta. Entonces, cuando la taquicardia da, puede llegar hasta un paro cardíaco. Entonces, el estrés puede llegar hasta, pues sí, a llegar a pasos mayores si es que no se puede controlar. Hasta la muerte podría ser. Sí, cuando el estrés es muy consumible, sí, incluso puede, pues ya entran otras enfermedades que también se puede dar. La segunda que me digas, ¿qué era? La tensión muscular. La gente le da torsones, ¿no? He visto gente que queda, no sé, con caras chuecas. Sí, también entra mucho cuando Sí, se está cara temblando chueca. mucho. Sí, no sé si lo ha pasado que se siente muy tenso, muy estresado y Sí, empieza a duelen los temblar. músculos, se tuerce. Duelen los músculos. Por eso hay que agarrar a patadas a la señora. Y la fatiga, pues la fatiga también se da mucho en el estrés, en el sentido de... No hay menos ahorita que pasó el Día de la Mujer. Me cuelgan. Sí, pero pues sí se da mucho la fatiga también en el estrés. Y en lo y en lo emocional, pues la ansiedad va a flote. La ansiedad también se da mucho. La irritabilidad, pues esto de decir no llegó la mercancía y se irritan por compañeros. Sí, de que se enojan mucho, ¿no? Y la frustración de decir, ok, no va a pasar. Más que nada el estrés son pensamientos negativos que nosotros tenemos hacia nosotros mismos y no lo podemos controlar. Entonces de eso se basa el estrés. He visto pelotitas de estrés, ¿sí funcionan? Sí, funcionan mucho y sería una buena recomendación también para gente que luego está jugando. Hay juguetitos también esponjables que se esponjan, pelotitas. Yo cuando me doy cuenta tengo algo en las plastilina. manos. Siempre estoy con algo en las manos y eso me ayuda mucho, sobre todo en la lapicero. Sí, el lapicero funciona también. Está uno dando vueltas y vueltas y vueltas y hay gente que masca mucho chicle, pero el chicle pues hace daño. Aparte que echa a perder los dientes, el estómago es como si estuviera uno comiendo. Sí, ¿no? nos mantenemos El ansiosos. chicle no funcionaría. O hay gente que se la pasa comiendo, ¿no? También. Sí. Dulces también. O chicharrines, eso también es. Sí, también entran otros factores. Porque aparte de quitar el estrés, pues fomentan otros vicios. Totalmente. Y entran otras cosas, entonces el estrés puede llegar a muchísimo. Llegan otros factores. Hay gente que se queda calvo. Sí, luego... Hay gente que se queda, ¿cómo se llama esa enfermedad de la piel? Uy, ¿cuál? El pipí. ¿Vitiligo? Vitiligo, ajá. Vitiligo, sí, se me fue la palabra. Eso es del estrés, de nervios. Sí, totalmente. Sí, hay gente que también le salen como ronchitas en la piel. Hay otra gente que por ansiedad, esto ya no entra tanto o sea, va formando el estrés, pero más la ansiedad. Hay gente que, se me fue el nombre, pero hay gente que se arranca el pelo. Sí. O sea, se lo arranca. No se da cuenta y se está arrancando el cabello. Sí, entonces esa gente se tiene que rapar o tiene Yo me arranqué aquí. Sí. Entonces sí está. Van muchas cosas en mano. No, pues sí, es muy interesante. Y ustedes lo que les enseñan es muy interesante. Y cada vez las personas comprenden más, ¿no? Sí, totalmente. Cuando nos damos cuenta, todos tenemos algo. Para que una persona le den medicamento, ¿cuál sería la diferencia? De un psicólogo a un psiquiatra. Los psicólogos no pueden medicar. O sea, te pueden guiar. El psiquiatra te puede medicar. Cuando te medican es cuando no tienes un autocontrol. Pero entonces si estuviera muy mal, por ejemplo, si me estuviera arrancando el cabello, eso, me tendrías que mandar con un psiquiatra ya, directamente. Pues se hacen observaciones, sacan... Yo todavía no, porque no soy profesional, ya tendré que ir con un profesional. Se sacan sus varias consultas, lo analizan, sacan su caso bien. Y si es necesario, pues si ya ven que pues sí es necesario y abarca muchas cosas más, pues ya se pasa al psiquiatra. Si es que necesita de medicación.
Si no, pues puede llegar hasta, por ejemplo, luego hay personas que se llegan a internar o así. Pero no significa que estén locos, o sea, significa que ocupan ayuda. Pero pues no están locos. ¿Y es caro? ¿El psiquiatra? Pues depende de dónde vaya. Pero normalmente cuando usted entra a un psiquiatra, alguien se hace responsable de. No, yo no. Mi esposa, para que la encierre. Si es barato, la llevamos. No, pues depende mucho de. Es un chiste local. Depende Hace mucho. rato patadas, y ahorita la quiero encerrar. No, sí, depende mucho de dónde. Es chiste, es chiste. Hay un dicho que dice, entre chiste y chiste se asoma la verdad, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Ajá. Sí, mire, ahorita ya de acuerdo a esto que le expliqué, no sé si tenga alguna duda, otra duda No, que tenga. perfecto, todo muy bien. Sí, la tarea la recordé, estuve pensando la semana, pero sí, poco de malas como todo el mundo, pero también hay que relajarse y hacerle suavecito. La carencia de trabajo, a veces de trabajo o de exceso de trabajo malo. Si hay falta poco trabajo, malo. Si hay mucho trabajo, malo. Todo es malo. Sí, en Todo es exceso malo, todo es todo malo. es malo. Si te vas de vacaciones, qué bueno, pero qué malo también porque te vas a estresar de vacaciones. Que el sol, por ejemplo, en una playa, que el sol, que no hay el hotel, que el calor, los precios, que la Bueno, gente. pero bajar el Entonces yo creo estrés. que ir a pasear a una playa es más estrés, termina uno todo soleado, quemado. Bueno, sí, se Bueno, le. depende del punto de Bueno, vista, ¿no? depende sí también de dónde lo vean, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, nos vamos al hotel, tienen todo bajo control. Pero sí es mucho también saber autocontrolarse bajo el estrés, porque si no, pues llegan estos pensamientos. Eh, entonces vamos a pasar a una actividad que vamos a realizar, que vamos a identificar estos sentimientos, estos pensamientos, estas reacciones. Entonces, dígame, ¿usted experimenta dolor de cabeza No, cuando se estresa? no. Bueno, muy rara vez, pero no, casi no. Ok, casi nunca. ¿Tensión muscular? De vez en cuando sí. Sobre todo el cuello aquí me lastima. Ok. ¿Cansancio? Sí. Ok. ¿Problemas de sueño? A veces. Perfecto. Ahora vamos a pasar con las emociones. ¿Usted presenta ansiedad cuando se manifiesta el estrés? No. ¿Irritabilidad? Sí. ¿Tristeza? Sí. Tristeza. Sí. Sí. ¿Frustración? Sí, también. Vamos a pasar con las conductuales. ¿Dificultad para concentrarse? Sí. Em, em, ¿Evitar tareas? ¿Usted evita tareas constantemente? Sí. ¿Aislamiento? Sí. ¿Bajo rendimiento? No. Ok. Em, cuando usted está más estresado de todos de todo esto que le nombré, ¿cuál es el que se presenta primero? No sé, el dolor de cabeza, tensión muscular, La molestia de no. el enojo, ok. ¿En qué momento del trabajo nota usted más estas señales? ¿A la hora o la circunstancia? La circunstancia. Cuando hacen mal el trabajo los compañeros, Ok. los empleados. Tengo que echarles un gritito de apoyo. ¿Y qué hace usted cuando se siente así? ¿Qué hago cuando me siento así? Uh-huh. Pues respiro profundo, como me dijiste, que piense cosas positivas y que sea paciente. Ok. Porque al final de cuentas, si me enojo o ofendo, pues es contraproductor. Ok, y eso es bueno, o sea, saber el autocontrol. Igual ahorita le voy a explicar unas técnicas, cómo es que podemos manejar el estrés, ¿no? Uh-huh. Ok, pasamos a otro punto.
Es la explicación del ciclo. Perdón, psicóloga, Dígame. ¿puso usted tiempo? Sí, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Pero no se preocupe, yo le digo cuando vayamos finalizando la cita. No, nomás era como que anteriormente no me había dado cuenta. Sí, tenían tiempo. Ah, también, ah, Sí, lo voy checando. ok. Mire, le voy a explicar el ciclo del estrés. Sí. Em, Normalmente primero se da la demanda laboral alta, que sería una situación. Después se da el pensamiento de incapacidad, que serían los pensamientos que tenemos nosotros, que era lo que le decía. Después se da la ansiedad, que sería una emoción que se presenta de acuerdo a la situación. Y después la sobrecarga se da o el cansancio por medio de las conductas. Entonces, una situación que le podría poner podría ser cuando no se tienen muchos trabajos pendientes. Entonces, esa podría ser la situación. Ese es el ciclo que se sigue en el estrés. Usted plantea la situación, digamos que es que hay mucho trabajo, muchas tareas del trabajo. Los pensamientos que podría tener podría ser de que no voy a acabarlo, no voy a lograrlo. Esos son los pensamientos negativos que tenemos hacia nosotros. La emoción, no sé, podría ser ansiedad que entra en este caso. Y la conducta podría ser que se autoexige tanto usted que se queda horas extras para poder acabar estas tareas. Aunque pues tenga más tiempo, pero pues se sobrecargó de tareas. Esto puede provocar muchas situaciones. Puede provocar agotamiento, estrés, fatiga, irritabilidad, frustración, y aumenta el estrés. En lugar de disminuirlo, usted en el ciclo del estrés lo va a aumentar. Entonces el ciclo tiene 4 aspectos, que son la situación, pensamiento, emoción y conductas. Entonces cuando usted lo identifique, tiene que saber que los pensamientos son muy importantes en este tema. ¿Tiene alguna duda? No. Todo bien. Me siento como en la primaria regañado, pero sí, todo bien. No. Para nada, le estoy explicando cómo es el ciclo Es broma. del estrés. Por último, perdón. La introducción a estrategias básicas de la regulación, que era lo que yo le explicaba de esto de cómo manejar el estrés. La respiración constante es muy, muy mencionada. Creo que yo se lo mencioné en su momento, que era respirar y exhalar cuando usted sintiera estrés, una situación de estrés. La relajación muscular, hacer ejercicios también musculares. Mover el cuello, no me Mover el decías. cuello, Hacia con los lados. mover los hombros, Mover los estirarse, pararse. Si es que... Que dicen que hay gente que cuando les tocan aquí, si duele, está uno estresado. Sí, es lo que dicen. ¿Eso es cierto o es mentira? Pues según pues sí, médicamente según sí, porque el hueso se estresa, porque estamos muy tensos, estamos A mí sí me toca, presionados. me duele mucho siempre. Mi esto está estresado, le hace falta un masaje. Me hace falta una esposa nueva. Sí, Nancy, la relajación muscular, estirarse, hacer ejercicio. Quitarse las pulgas. Dicen. Sí, levantarse, saber que existe el mundo exterior, luego se la pasan en la computadora y se pasa el día demasiado rápido. Y es la tensión muscular de estar así, por eso duele el hueso. Sí, no. Los que manejan todos los días en la misma posición. Los choferes están canijos. Y más cuando hay mucha gente, pues estresan, ellos sí se estresan más que yo. Totalmente. Sí, me quejo, pero hay gente que está peor que yo, siempre. Sí, la organización del tiempo. También para bajar el estrés, podría organizar usted bien su tiempo. De saber que, no sé, por ejemplo, en esta ocasión que me contaba de la mercancía, saber que no pasa nada si llega mañana, porque tiene días de anticipación para que pueda llegar. Saber organizarse, también se lo mencionaba en las otras ocasiones. Una organización buena puede disminuir el estrés. Sí,
Sí, definitivamente. Es fundamental organizarse para no sufrir en problemas en el trabajo. Anticipar antes del problema es mucho mejor. Sí, totalmente. Sí, anticiparse siempre sería lo ideal. Sí, y establecimientos de límites laborales, que quiere decir que cuando el estrés se consume mucho, pasa esto de que nos saboteamos en el decir de, ok, voy a trabajar más horas para que rinda más el tiempo, para que no me estrese más. Pero pues eso al final del día va a aumentar el estrés en lugar de disminuirlo. Ajá. Y pues pausas, o sea, no pasa nada si usted tiene pausas durante el trabajo y sigue activo. No va a pasar nada si se toma un descanso de 5 minutos, si se estira, si respira, si analiza bien las situaciones. Me decías, ¿no? Que sería hasta caminar un ratito a la tienda y ir a algo, no sé, un refresco, un jugo para que me pegue el aire. Sí, eso le va a Eso ayudar sirve mucho. bastante, ¿no? Sí, sí, totalmente le va a ayudar muchísimo. Sí, porque si no se vuelve uno loco. Está viendo las mismas paredes, todo. Sí, sí, hay que moverse. Hay países que he visto ahí en los artículos que hasta ahí tienen horas para que todos salgan a al patio donde estén y hacen ejercicio tantito y los vuelven a meter. Ujú. Sí, sí, has visto, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, Que para que no también. estén tan estresados, tan en una sola posición sentados, muévanse tantito. Sí, tomar aire también es bueno. Porque, por ejemplo, hay gente que trabaja en las fábricas y pues no. Sí, yo pienso que sí. Y entonces cuénteme, ¿cómo usted se ha sentido con estas sesiones que llevamos ya 4, que ya he venido durante 4 semanas? ¿Cómo ha sentido el procedimiento? Muy a gusto, ya nos hemos esto, amigos, ya hasta un café ahorita nos aventamos con un pequeño panecito ahí, con la esposa, con los hijos, ya te conocen, que me están observando, me da pena, pero es parte del show. Sí, ya te conocen, eres muy buena persona, eres una jovencita, pero te deseamos lo mejor, Gracias, que tengas muchos triunfos en tu futuro. gracias, gracias. Y cuéntame, sus compañeros de trabajo, los nuevos, ¿cómo han sobresalido con el trabajo? ¿Mejor? Se han acoplado al 100%, esta señora que te comenté, también. El otro joven echa muchas ganas, estoy muy contento con ellos, son puntuales, salen tarde bien a sus horas. No salen tarde, más bien dicho, salen a la hora que tienen que salir. Eh, Excelente, la verdad, mejor de lo que pensé. Eso me ha ayudado mucho para estar más relajado también, para que no tenga ningún problema. ¿Pensó que le iba a causar más estrés? Sí, 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 porque la mano de obra es muy difícil. No es fácil encontrar a alguien que realmente se preste para trabajar a un horario. Aunque todos tenemos necesidad, pero a veces eso es difícil. Sí, totalmente. Sí, suele pasar. Pues me da mucho gusto. Con sus otros compañeros que ya los conoce, bueno, empleados en esta ocasión, eh, ¿cómo, ¿cómo lleva esto? Bien, hemos platicado, hacemos unas juntas de vez en cuando, es mínimo una vez al mes, para que se sobreentienda qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer en el trabajo. Se les explica, si están todos contentos. Trato de motivarlos dándoles un apoyo económico extra cada mes, dependiendo de cómo sus labores o cómo evolucionen trabajando, para que estén más contentos. Pero sí, sí, bien. Eh, no sé si algún nuevo ejercicio tenga usted para mí. De Eh, estrés sería interesante. Y sí, también para mi familia, porque se están escuchando, se están viendo. sí, Porque pues, claro. ya lo hacemos de familia en grupo y es interesante. Bueno, si Sí, tiene claro. mono, si no, no pasa nada. No, sí, sí, claro. Incluso al final de la sesión le iba a comentar, pero pues de una vez se lo comento. Mire, la tarea de la semana que va a quedar sería que usted otra vez identifique una situación de estrés, que sería la que más se identifique. Si identifica varias no pasa nada, es bienvenido. Si nada más identifica una igual. Lo que sí puedo notar es de que de las sesiones primeras a esta última, ha mejorado mucho porque sus situaciones de estrés son menos.
Entonces, una situación estresante en el trabajo que se le queda de tarea. Y pues como hablamos de las señales físicas, emocionales que usted ha aparecido, la frustración, la irritabilidad, dolores musculares. Entonces, con esto, en base a esto que le platico, usted puede identificar, de acuerdo a la semana que no nos vemos, qué señales físicas y emocionales se presentan, en cómo surgen, qué siente usted, o sea, identificarlas más que nada. Y al final de todo esto, usted tiene que ver cómo maneja esta situación. Entonces, de tarea se le quedan estas 3 tareas. Una situación, identificar la situación. Posteriormente, identificar las señales físicas que aparecieron o emocionales. Y ver cómo actúa usted o ver cómo va a actuar hacia ese problema. Ser más consciente de cuando el estrés ya se presenta, como ya lo hemos hablado. Ya sabe cómo se presenta el estrés, estos pensamientos negativos, estas emociones que se presentan ante usted, porque también me mencionaba que no sabía lo de sus emociones, que incluso yo le preguntaba en la primera sesión qué emociones sentía y me dijo que no sabía, entonces de tarea ve que le dejé, entonces ya vamos avanzando poco a poco en ese sentido de autoconocernos. Y eso es muy bueno, entonces eso se va a quedar de tarea, que usted pueda seguir avanzando mediante el estrés, ver cómo se maneja, que recordemos que no es fácil el estrés, o sea, es difícil, pero cuando nos autoconocemos, cuando tenemos un buen control de nosotros mismos, cuando tenemos... Entonces no me recomienda ahí que vaya a tratar de correr temprano para el estrés, ¿no? Sí, también. Estoy pensando Salir a correr, salir a como caminar. esa gente loquita que nadie nos quiere que corra temprano. Yo corría temprano. Tienes ese problema, nadie te quiere tampoco. No, la verdad es que cuando corremos sacamos una Yo he corrido, pero por dopamina. pan, tortillas. Cuando corremos soltamos dopamina y eso nos ayuda mucho. La dopamina es energía, felicidad. Entonces nos ayuda mucho para los sentimientos, para la gente que está en depresión se recomienda mucho. Y es muy bueno. Entonces, sí, correr también le puede ayudar o unirse más a su familia, ver que muy allegada a ellos. Ha llegado a ellos. Si me convencen y los convencemos, vamos a ir a correr. Si no, pues, Sí, solamente ir a correr por las tortillas temprano o por los tamales para que sigamos con la dieta. Sí, también, o sea, moverse un poco, distraerse, mantener la mente ocupada, también es bueno porque manejamos el estrés, ese sentido. También... ¿Usted está de acuerdo que se vean las series, que se fomenten las series como una distracción, como algo? Sí, mientras usted se distraiga y sea feliz, hay gente que se les distrae correr, hay gente que le distrae dibujar, hay gente que le distrae pintar, hay gente que ve series. Ahora el vicio es el celular. Hay gente que ve mucho el celular, yo también veo mucho el celular. Todos. Veo que van en las combis o caminando y en... celular. Impresionante. Sí, Sí. ¿no? En las combis también. Sí, también en todos lados ya lo vemos, ya es normal. En los trabajos, en las tiendas, todo el mundo está con sus celulares. Se pasó a ser algo increíble, más normal de lo que nos imaginamos. Antes de la pandemia nos decían, no celulares, no les den niños a los celulares, jóvenes menores de edad, no celulares. Y después de la pandemia, todo el mundo tiene que tener celular. Tengan redes sociales, actualícense en sus redes sociales. Y antes de la pandemia decían, no tengan redes sociales, niños menores de edad, por favor, que no tengan correos electrónicos. Y después de la pandemia se obligaron a los niños por las tareas. Sí, la pandemia nos ayudó mucho, creo que lo mencionábamos en la otra ocasión. La pandemia pudo ser un paso más para la tecnología. Había maestros que no sabían utilizarlo y lo utilizaron. Hubo gente que su negocio se expandió. Hubo personas que fracasaron con negocios, pero pues nuevos caminos abrieron. Entonces sí, y también se manejó mucho el estrés. Y también entró mucho el estrés. Usted me comentaba que para usted la pandemia fue mejor. Sí, la pandemia. Entonces no manejó estrés en la pandemia. Pues estábamos estresados, no yo, todos, porque no sabemos si realmente era una pandemia o no. Afortunadamente la palabra pandemia no sucedió como dice la palabra. La palabra pandemia es de 1 de cada 10 fallece.
ya sucedió en el mundo. No sé si te acordarás cuando eras niña, en primaria, que te contaron las historias de la fiebre negra, eh, en fin, varias pandemias en Europa sobre todo, o aquí en América cuando llegó la gripa. Mató a la tercera parte de la población, la gripa. Ok. Cuando la gripa, vamos a hablar de que si eran 10 personas, 3 personas morían de gripa. Eso es una pandemia. Pasaban las carretillas o las gentes no tenían dónde enterrar tanta gente. Habían más enfermos que gente sana. Sí. Todos se sentían mal y los que no murieron, afortunadamente, se volvieron inmunes, ¿no?, al virus. Esta disque pandemia, pues afortunadamente fue nada más un susto. Que mucha gente murió, pero es un susto. Solo quedó como una anécdota de una pandemia mal disfrazada. Pero también se logró que el mundo se integrara en los aparatos electrónicos para que el mundo cambiara. Fue forzoso la llegada del celular con las redes sociales. Y la única forma que yo pienso que se tenía que imponer era con una pequeña pandemia. Sí, 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 totalmente. Y no fue tan fuerte como lo mencionan en algunas ocasiones. La pandemia de la peste negra pues pegó mucho más. No, la peste negra, la viruela, el sarampión, hay muchas enfermedades que se han matado a mucha gente. A nosotros no nos ha pasado, ni a mí, ni menos a ti que estás jovencita, pero sí a mi mamá decía que era niña y se acordaba. En fin, sí les tocó con Sí, nosotros. sí. Pero ahorita ya, Sí, ahorita gracias a Dios ya no estuvo tan fuerte. Que se decía que iba a llegar otra pandemia, pero pues ya no llegó. no creo que, no creo que no. Pues Seguramente yo pronostico, yo no soy psíquico, pero tal vez pronostico una enfermedad que salga para una nueva pandemia y es que salga de la India, porque es uno de los países más sucios y más poblados del mundo. Pero no va a salir, se lo van a echar al propósito para matar a mucha gente. Pero lo más curioso de esa pandemia, que se va a correr todo el mundo y se va a asustar en el mundo, van a matar siempre a un cierto tipo de gen, que es por curiosidad ese gen lo va a tener la mayoría de gente de la India. Entonces prácticamente a ellos y a su alrededor de esos países van a morir. ok. Es bajar población forzoso y les toca a ellos bajar población. Sí, totalmente. Porque la pandemia que sucedió, por ejemplo, en España, que según murieron muchos, o X países, en la India, que casi nadie murió. Y son países más poblados y ahí no pegó la pandemia porque la gente no la creyó. Aparte que la gente ahí sabemos que son más sucios Sí, en todas sí. partes. Comen, Tienen mejores defensas que uno. allá no funcionó la pandemia. Que pónganse tapabocas, no se hizo caso. Solamente en las zonas más ricas se cubrían en los aeropuertos, pero todo el país pasó desapercibido la pandemia. Sí, fue muy Y la fuerte. tasa de mortalidad fue nula. Pues no, No tanto. sucedió. ¿O sí? Se habla de que allá prácticamente no pegó. Bueno, allá no, pero acá sí. O sea, si comparamos una pandemia de la Bueno, aquí peste todo el negra, mundo que te atropellaban te ponían del virus. pues es que está Del sospechoso, paro ¿no? cardíaco, del virus. Todos murieron 2 meses el mismo virus. Sí, totalmente. Era sospechoso, era... Hay gente que no lo tomó muy fuerte, hay gente que sí. Yo sí tuve muchos conocidos que se enfermaron muy feo. Pero pues gracias a Dios también. Sí, gracias a Dios también. Mi familia estuvo bien. Sí, a mí sí me causó mucho estrés. ¿A usted cómo manejó el estrés con esto de...? Mucha preocupación, porque si no hay dinero, no hay trabajo, revuelve uno loco. ¿Cómo compra uno comida? Exacto. ¿Cómo compra uno agua? La gente estaba asustada. ¿Cómo paga uno las cosas? Lo que más queremos es trabajo, porque el trabajo es una forma de que poder comprar lo necesario. Si realmente nos detienen el trabajo, es hambruna. Sí, Nos aguantaremos un día sin comer, pero 2 o 3 ya no. no Y es sé. donde viene realmente más que el estrés, viene la hambruna y ahí la gente se vuelve agresiva. Una persona puede ser agresivo, tranquilo, hasta un cierto momento que tenga el estómago lleno. Pero una persona que tiene hambre, Es no sé peligroso. si te ha tocado algún día que dices, tengo hambre. Sí, normalmente nunca estoy Yo enojada. quiero comer, Pero y cuando quiero tengo hambre... comer, y te puedes pelear con alguien. No sé si te ha pasado. Sí, sí me ha pasado. A mí me ha pasado 2 o 3 veces que digo, tengo hambre.
Y si alguien me está diciendo, espérate tantito, te hago la comida o te llevo, y si no llega rápido, me voy a poner de malas. Es mejor que no me digan, pues búscale tú, ya, entonces, ya, y no Sí, estoy no, enojado. Pero si alguien te dice, te voy a llevar comida o lo estoy haciendo, se puede uno poner agresivo. sí, sí, yo me paso mucho. Desconoce uno y puede decir uno cosas feas o hasta poco. Sí, sí, la hambre es canija. Y pues, como dirían, con dinero baila el perro. Entonces la pandemia pasó, pero no fue tan pandemia, por Sí, decirlo así. Gracias a Dios había dinero y todo. Pero te vuelvo a comentar, si hay una pandemia fea y la gente realmente no tiene que comer, se va a poner. ahí te vas a dar cuenta cómo la gente va a ir corriendo a abrir los almacenes. Les va a importar si llega la policía o no, porque es más importante comer que cualquier otra cosa. Sí, Porque es el instinto de sobrevivencia. sí, sí, totalmente. Entonces, si ya te pasó, se siente horrible tener hambre. Se siente uno morir. Y Y dices, sed yo no me voy a también. morir, yo Y la quiero sed. comer. La sed Y también la es sed, importante. la sed también es otra cosa. Pero es más fácil hambre que te vuelva agresiva que el agua. Porque sabes que el agua la tomas y la tienes más cerca. A veces. Bueno, sí, pero en caso de una pandemia, de Ah, de guerras o agua así, también. es más fácil morir de agua que de hambre. Sí. Las dos cosas. ¿No crees? Bueno, pero creo que mueren más rápido por agua que por hambre, según yo tengo Sí, entendido. sí, sí. No, es que el agua 2, 3 días te pones. Y el hambre hasta 7 días. Estás sufriendo. Ya empieza a alucinar y empiezan estos signos, ¿no? Pero sí es un tema muy interesante. Sí, la pandemia, como le comento, dio frutos, no dio frutos, a gente le fue muy bien, a gente le fue muy mal. Hubo muchas muertes, no tantas como en otras pandemias, pero hubo muertes. Y te va a pasar que ahora que des apoyo psicológico, ¿En qué? que la gente diga, oye, tengo un problema de alimentación, por ser así. Veo todas partes gansitos o chocolates, ¿no? Ajá, y dices, bueno, te voy a dar terapia. Y vas a terminar hablando de su abuelito y menos de su problema. Porque el problema de la gente, la mayoría de sus problemas, es que quieren platicar. Quieren ser escuchados. La gente lo que le interesa es platicar. Sí. Porque es un desahogo mental. Es como Un break. sacar el estrés. Platicar, que alguien te ponga atención, se desahoga. Y es interesante y es bueno. O sea, a veces crecemos en entornos donde no se puede hablar, donde no te Todos dejan buscamos a hablar. alguien siempre que tengan una confianza para platicar, para desahogarnos. Por eso los hombres a veces nos reunimos para echarnos una cuenta. Que los hombres nos entendemos nuestras tonterías. Y eso te desahogas. También buscamos que alguien más, como los hijos, la esposa o alguien que nos ponga atención. Pero si hay alguien que está encerrado en su casa y no tiene más, pues pagaría un psicólogo con tal de platicar con alguien. Bueno, es que el psicólogo no solo es platicar, también es buscar soluciones, buscar un acompañamiento. No, digo, no es eso. Digo, te va a tocar algún cliente Ah, y te va a decir, sí, yo lo que quiero es platicar. sí, totalmente Tengo un problema habrá de de, todo. no, tienes un problema de que se tiene que relacionar con la gente también. ¿Por qué no puede platicar con más gente? Entonces tienes que ayudarlo un poco. Sí, Entre habrá de muchos todo. más gastos que vas a tener, ¿no? Sí, habrá de todo, hay gente de todo, Gente de que todo. se sienta, perros, pingüinos, gatos. Los Terians, que es muy interesante ese tema. Imagínate una persona que diga, me siento pingüino. Y actúan como pingüinos, pero ese sí ya es otro enfoque. Pero pues me está dando mucho gusto que se sienta bien, que tengamos esas pláticas, que se sienta a gusto, que pues sí, que sea ameno este ambiente. ¿Quiere comentar algo? Pues mientras no me vuelva pingüino, como viendo otra vez unos pingüinos en la tele, pues todo está bien. Ok, Porque pero usted... en mi época era diferente. Éramos niños, niñas y ya. Hoy todos son niños y niñas, todos son todo de todo. No entiendo. Es raro. El mundo ha cambiado. Sí, A la vez es pero bonito porque hay más derechos para todos, pero aún así la gente toma el pie y le da la mano y toma el pie. sí, hay mucha gente de todo un poco, la verdad. Pues tú dime qué voy a hacer para la próxima sesión. Pues era lo que le comentaba. Si quieren, igual pues, se lo Me puedo lo puedes mandar. mandar también por escrito, ¿no? Ajá, Pero se lo puedo mandar, pero vuélvemelo a ver si lo comentar vuelvo porque
a repetir porque suele Sí. confundirse, ¿no? Sí, me ha pasado que luego con las tareas digo, ¿qué onda? Y ya me confundí. Pero a ver, mire. Permítame. Sí, sí, con calma, no tenemos estrés. Ok, mire, vamos. Primero tiene que identificar en esta semana una situación de estrés. Ya con la situación de estrés. Pongo atención que suceda. Sí, o sea, o que usted diga, ok, esto me está causando estrés, que usted tenga el autoconocimiento. Posteriormente, como ¿Quiere que lo platicamos. escriba? ¿Quiere que haga un video chiquito? No, con que solo me lo platique en la próxima sesión que tengamos, estaría súper bien. Después, con las señales fisiológicas, emocionales que aparecerán posteriormente, Ya se me tiene va que el hambre. identificarlas. O me da por comer más. Exacto, usted en ese momento tiene que identificar Si qué veo señales. que pido 3 memelas y no 2, es que tengo un problema. Sí, totalmente, no es cierto. Pero sí, o sea, estas señales físicas o emocionales que aparecen en usted, como le comentaba, que pues el estrés es como, pues sí, son pensamientos negativos, irritabilidades, dolores musculares, dolores de cabeza, fatiga extrema, fatiga normal. Entonces hay muchos aspectos que entran en tristeza. Entonces usted ya identificando todo esto que le conté, puede señalar las físicas y emocionales, las que usted quiera, cuantas sean, no se preocupe, que aparecerán posteriormente. Y después, al final, usted va a analizar qué hizo para manejar esa situación. Igual lo puede pensar como decir, ok, me está pasando esta situación de estrés, me lo dejaron de trabajo, de tarea, de actividad, ¿cuál es la situación? Ir pensando que ya usted sabe identificar que eso le está causando estrés. Identificar la situación, después dice, ok, me está doliendo la cabeza, no sé, tengo dolor muscular. Posteriormente puede hacer los ejercicios que le comenté, tomar un minuto activo, que sería estirarse, respirar, exhalar, tomar agua, tomar un descanso. Y posteriormente que ya identifique esas emociones, usted va a pensar, ok, ¿qué hice para manejarlo? ¿Qué hice para solucionarlo? ¿Qué hice para mantener y tener en calma este estrés? Okay. ¿Duda de la actividad? Igual si quiere se lo puedo mandar. Sí, mándamelo por escrito, por cualquier cosa, para que no se me pase alguna idea, porque de repente, Sí. como tengo otras cosas que hacer, se me va la vida. No se preocupe. Pero sí. Pues hoy identificamos ya como conclusión, ya para ir cerrando, hoy identificamos cómo se maneja el estrés, le expliqué el ciclo también del estrés, también identificamos qué emociones físicas, cognitivas, emocionales, usted está identificando o ha identificado. Por eso le dejo esto de tarea para que posteriormente en la otra sesión lo podamos platicar. Entonces me agrada mucho esto, también me agrada mucho que usted ya sea más consciente de cuándo es el estrés que se presenta, porque recordamos que en las primeras sesiones no sabía cuándo se presentaba, qué emociones presentaba. Entonces me da mucho gusto que vaya avanzando, me da mucho gusto que se sienta a gusto, me da mucho gusto que me permita otra vez estar en otra ocasión con usted. ¿Tiene alguna duda? ¿Tiene algún comentario? No, todo bien. Ahora sí hago una tarea para que nos vemos al próximo. Pues me dio mucho gusto saludarlo, señor Alejandro. Sí, y nos vemos próximamente. Se viene a tomar otro cafecito. Va, perfecto, gracias. Buen día.